Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenos lo que sea. Mi nombre es Genaro Rocha, soy terapeuta alternativo y a partir de hoy soy su maestro de teoría de la reencarnación. Este es el inicio de su curso de teoría de la reencarnación. Y lo que he venido haciendo en todas las demás clases, en todos los demás cursos, es de que estamos iniciando con una pequeña meditación. Por eso está la música esta. Con una pequeña meditación y una pequeña oración para pedir que pues nos llegue el conocimiento. Les pido de favor, antes que ninguna otra cosa, todo lo que van ustedes a ver en este curso, son muy raros los lugares donde enseñan esto. Entonces, les pido de favor que abran su mente. Abran su mente y de verdad van a quedar ustedes, miren, no porque yo lo vaya a dar, sino lo que pasa es que este tipo de información son muy raros los lugares en donde lo tratan, en la forma en que lo vamos a tratar en este curso. Les pido de favor que abran su mente. Pero ahora bien, como todo lo que nosotros desarrollamos tiene mucho que ver con la metafísica, precisamente es por eso por lo que estamos haciendo esta oración de metafísica, este decreto, para que en nuestro curso nos vaya muy bien y ustedes queden bastante satisfechos como alumnos y yo quedé muy satisfecho como maestro. De hecho, hoy les publiqué su última clase al grupo anterior. Hoy por la mañana le publiqué su clase. Es más, se las publiqué ayer a los que terminaron el curso. Y la verdad, yo en lo particular quedé muy satisfecho de haber dado el curso como lo di. Y este es el inicio. Yo podría haber utilizado el curso anterior. Pues ahí les mando la clase. No. Eso no se debe de hacer. Esta es clase nueva y esta es clase para ustedes. ¿Sale? Bueno, entonces les pido nada más que mantengan su mente abierta. ¿Ok? Voy a reenfocar la imagen. Les pido de favor que hagan 4 respiraciones profundas, cierren sus ojos, mantengan su mente en blanco, no piensen absolutamente en nada y escuchen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la magna presencia de mi bien amado yo soy, pienso, digo, declaro y decreto que yo, repitan su nombre, tengo derecho a vivir en abundancia, tengo derecho a ser feliz, soy libre, tengo salud y agradezco por eso, soy bendecido ahora por la luz divina e invoco a los ángeles de la sabiduría y de la abundancia para que me asistan. La luz de Dios me sostiene aquí y ahora. Agradezco al universo por todo el bien que he recibido. Doy y recibo amor siempre. Mis relaciones están llenas de amor. Hoy decidí co-crearme una buena vida. Estoy en paz y soy uno con todo. Estoy abierto a todo el conocimiento y a todo lo bueno, que hoy decidí ser próspero y sabio. Me siento seguro y a salvo económicamente. Hoy todo lo que hago y toco tiene éxito porque hoy es el mejor día de mi vida. Me permito conectarme con la corriente universal de prosperidad. Hoy elijo atraer prosperidad y conocimiento. Bienes inesperados vienen hacia mí. Hoy confío en que la vida me proporcionará todo lo que necesito. Hoy me doy permiso para recibir abundancia del océano de la vida. Hoy el universo me apoya totalmente. Hoy comienza una nueva era de prosperidad. Hoy me siento seguro y a salvo económicamente. Hoy se abren nuevas puertas del conocimiento para mí. Hoy todo lo que toco tiene éxito. Gracias, Padre Santísimo, porque sé que ya me has escuchado. Así es, ya hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén y amén. Bueno, pues ya habiendo hecho esta pequeña oración, bajamos un poco el volumen, desenfocamos la imagen
ya estamos por acá. Bueno, pues después de esta pequeña oración, yo les quiero agradecer antes que nada que me hayan permitido estar aquí con ustedes, venir hasta sus hogares o a lugares donde ustedes me estén viendo para poder impartirles esta clase de teoría de la reencarnación. Como teoría, pues lo dice el nombre, es una teoría, no tenemos nosotros, yo en lo particular, no tengo corroborado por otros medios más que por lo mío propio, ¿sí? Acerca de lo que es la reencarnación. Ya ustedes irán viendo por qué es que yo imparto este curso como si fuera una realidad. La verdad es de que hay mucha gente que no cree en esto. La verdad, o sea, yo no los juzgo ni los critico, para nada, ¿sí? Para nada, cada quien cree lo que quiere creer. Pero yo tengo razones específicas por las cuales yo creo en esto, ¿sí? Si yo no creyera en esto, no lo enseñaría. La verdad, si yo no creyera en esto, yo no lo enseñaría. Y no les pido que crean, la verdad, yo no les pido que crean. Cuando termine el curso, ustedes decidirán si quieren creer en esto o no quieren creerlo. ¿Sí? O sea, eso ya va a ser una decisión personal de ustedes. Pero sí les pido, como les dije hace un momento, que mantengan su mente abierta. Liberémonos de los prejuicios, y veamos, démonos la oportunidad de ver de qué se trata todo esto, ¿sí? Desde el inicio hasta el final, para que nos podamos hacer una opinión, y entonces sí, ya generar un criterio acerca de si es que esto es real o no es real. Les repito, yo tengo mis razones particulares, personales, de creer en esto, ¿sí? De creer en esto. Ya es una cuestión propia de cada quien generar su propio criterio, pero en este momento, pues por eso les pido que mantengan su mente abierta para que no nos estorbe nada, ni la opinión de otra persona, ni algo que hayamos leído ahí contrario a lo que es esto, y ni mucho menos, para nada, absolutamente para nada. ¿Okidoki? Bueno, vamos a poner ya lo que son la selección de imágenes que tengo para ustedes. Bueno, el caso está de que vamos a definir primero qué es la reencarnación. Bueno, ahí está. Ajá. Bueno, quizá el concepto de reencarnación, el cual pues más ampliamente lo voy a explicar después, no sea muy común en nuestro medio, ¿sí? Es muy común dentro del medio, por ejemplo, de los tibetanos o de las religiones hinduistas, porque pues durante miles de años ellos sí lo han creído, ¿sí? Científicamente apenas ha empezado a haber psiquiatras y médicos que están tratando de averiguar si esto es verdad o no. En las religiones hinduistas, les decía, aquí sí ya vamos a abrir la imagen, nos vamos a enfocar. Las religiones hinduistas tienen esta idea. Ahí está. Las religiones hinduistas tienen esta idea. Nacemos, crecemos, envejecemos, trascendemos, nos deshacemos del vehículo que quedó ya obsoleto, entramos en un nuevo vehículo, nacemos, crecemos, envejecemos, volvemos a trascender y así estamos. Este ciclo que tenemos aquí se llama samsara de acuerdo a los tibetanos.
Es un ciclo de muerte y renacimiento del cual no nos liberamos hasta que hayamos aprendido de todo. Eso es lo que dice el samsara. No te puedes ir de este ciclo de reencarnaciones hasta que hayas aprendido de todo lo que tú tienes que aprender. Entonces, resulta que es un hecho que por alguna razón no está incluido dentro de nuestra idiosincrasia occidental, y es que nuestra cultura ya milenaria, gobernada principalmente por lo que nos inculcaron como religiones monoteístas, como lo son el judaísmo, el cristianismo con todas sus variantes y el islamismo, estas religiones no incluyen lo que es en sí la reencarnación. Tan es así que incluso el cristianismo, principalmente el catolicismo, lo tienen como un anatema, es decir, como un tabú, algo que está estrictamente prohibido por contravenir la base del mismo, que es la resurrección. Pero ahorita vamos a ver cómo es que esto pues es un problema que no debería de existir, pero que ellos lo convirtieron en eso, en un problema. Bueno, según esto, la reencarnación no existe, pues estas religiones dictan que el individuo debe esforzarse por llevar una vida casi monástica, o sea, casi de monasterio, para merecer ir al cielo y no ganarse la ida al infierno, lo cual lo pintan como lo visualizó Dante en su novela, que es La Divina Comedia. Dante Alighieri, ¿se acuerdan de Dante Alighieri? Bueno, entonces, Orígenes, que fue un personaje que se mantuvo al pie del cañón con Jesús. Óiganlo bien, Orígenes fue un colaborador de Jesús, pero que no fue considerado dentro de lo que es el apostolado, o sea, dentro de lo que fueron los apóstoles. Pero Orígenes se encargó de escribir todo lo que Jesús decía, todas sus enseñanzas. Y Orígenes se fue con Pedro a Roma. Y resulta que este señor no fue sacrificado cuando crucificaron a Pedro, pero sí se mantuvo a la cabeza del cristianismo una vez que Pedro trascendió, porque pues también Pablo trascendió, y los demás apóstoles pues andaban todos, pues uno aquí, otro allá y otro acullá. Entonces pues no había quien se hiciera cargo de la naciente iglesia cristiana, y Orígenes se quedó a la cabeza. O sea, se puede decir que él fue el primer obispo en un momento dado. Entonces, Orígenes, el primer gran teólogo que tuvo el cristianismo, nunca habló de que solo existiera la resurrección. Más, sin embargo, él sí hablaba de la reencarnación, ya que los grandes evangelios sí hablaban de esta, y daba pie a que los seguidores del cristianismo supieran que había muchas más oportunidades al resarcir los errores, o sea, los pecados que se hubiesen cometido. Este hecho ocasionó que las autoridades romanas no pudiesen controlar a las masas como lo hacían con su religión original, llena de dioses, que todo lo veían a la conveniencia de cada quien y llena de todo el miedo que pudiesen infundirle a la gente. Bueno, pues resulta que desde que el emperador romano Constantino reconoció al cristianismo, la política siempre fue de la mano con la religión para poder ejercer el dominio sobre el pueblo. Por lo que, después de haber derrotado a Magencio en la guerra por obtener el dominio del imperio, se convirtió en el primer papa del catolicismo, o sea, el más grande, se puede decir, de los emperadores romanos, como fue Constantino.
se convirtió en el primer gran papa de la religión católica. Entonces, a su vez, decidió trasladar la capital del Imperio de Roma a la nueva capital que fue Constantinopla. Esta ciudad se encuentra allá en Turquía, en la Turquía europea. Está ahí a las orillas de la entrada de lo que es el Mar Muerto. Y pues bueno, algunos de ustedes a lo mejor igual ya han tenido la suerte de ir y conocer esos lugares. Entonces, el acto seguido fue convocar al primer concilio en la isla de Nicea a todos los obispos que ya existían dentro de lo que era el cristianismo. La naciente religión católica, o sea, el cristianismo católico, necesitaba tener una base. Entonces Constantino consideró que había que hacer una reunión de todos estos obispos, la cual se llama concilio, ¿sí? Y los citó a todos en la isla de Nicea para que se reunieran para determinar qué escritos debían quedar incluidos en el Nuevo Testamento. Déjenles cuento que Constantino se convirtió al cristianismo, dice la historia, porque él y sus generales vivieron un milagro. Supuestamente tuvieron una visión. Algunas versiones dicen que solamente Constantino tuvo la visión a través de un sueño, pero no fue así. Fue en una colina, de ahí cerca de donde iba a ser la batalla, era un puente, y resulta la batalla contra Magencio por la disputa del poder dentro de Roma. Entonces, en el cielo ellos vieron una gran cruz y una voz que les dijo así celestial que tenían que le ordenaran a todos sus soldados que pintaran una cruz sobre de los escudos y en sus ropas, para que al presentarse en la gran batalla estuvieran protegidos por Dios, o sea, por Cristo, para que no les pasara nada. Entonces, Constantino le ordenó a todos sus generales que le ordenaran eso a todos los soldados, y efectivamente al día siguiente todos estaban pintados en sus escudos con una gran cruz roja, ¿sí? con una cruz del tipo del crucifijo, y también igual en sus ropas. Entonces resulta que cuando se presentan a la batalla, del otro lado del puente, el ejército de Magencio era mucho mayor que el ejército de Constantino. Pero cuando los soldados de Magencio vieron que todos estaban pintados con una cruz en el escudo y en el uniforme, el 80% del ejército de Magencio rehusó combatir y dejaron morir solo a Magencio, y entonces Constantino aplastó a Magencio, aplastó al ejército de Magencio, porque le quedó solamente el 20% del ejército, que todavía seguían siendo de las religiones paganas, o sea, de las antiguas religiones de Roma. Y entonces Constantino aplastó a Magencio. De hecho, Magencio perdió la cabeza y su cabeza fue exhibida en una estaca, para que todo el mundo se diera cuenta que Magencio había muerto y que el verdadero emperador de Roma era Constantino. Entonces, bueno, ya cuando tomó el poder, les decía, cambió la capital del Imperio Romano de Roma hacia Constantinopla. Obviamente, Constantinopla, o sea, fue una ciudad construida a su nombre. Ajá. Pero también en esto tiene mucho que ver el hecho de que Constantino tenía una madre que era, ¿cómo se dice? Era una persona muy fanática de la religión. Entonces, de hecho, hoy en día
en Constantinopla, en el centro de Constantinopla, hay una catedral enorme, preciosa, es una obra de arte increíble, ¿sí? Que hoy desgraciadamente para todo el mundo católico está convertido en una mezquita musulmana. Pero eso no le quita lo hermoso que tiene el edificio, es la iglesia de Santa Sofía. Es la iglesia de Santa Sofía. Sofía era la madre de Constantino y Sofía fue la que inventó el viaje a Jerusalén como una manda y que todos los católicos en alguna ocasión tenían que haber ido a Jerusalén para honrar el supuesto sepulcro de Jesús, ¿sí? Eso lo quiso instaurar Sofía a través del mando de Constantino, pero no pegó. En donde sí pegó fue en los árabes, que ellos sí tienen que ir, los musulmanes, a la Meca al menos una vez en su vida, ¿eh? Al menos una vez en su vida, y la cumplen. Sí van, ¿eh? Bueno, les cueste lo que les cueste y procedan de donde procedan, así sea de la Conchinchina, los musulmanes iban a la Meca, ¿sí? Cosa que nosotros no vamos a Jerusalén ni de vacilada, porque con qué ojos divino tuerte. Pero bueno, algunos de ustedes quizás sí ya hayan ido a Jerusalén y sí ya hayan conocido el sepulcro de Jesús. Entonces esa tradición la quiso imponer Santa Sofía a través del emperador Constantino, que pues era el primer papa. Bueno, resulta que ahí en ese concilio de Nicea, Constantino le ordenó a todos los obispos que dialogaran y escogieran cuáles eran los evangelios que tenían que quedar incluidos en lo que se tenía que llamar el Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento pues, es la Torá judía, ¿sí? Es la primera parte de la Biblia. Había que escribir la nueva parte, el Evangelio, los Evangelios, lo que es los Hechos de los Apóstoles, etc. ¿Sí? O sea, toda la nueva historia. Pero existían muchísimos evangelios, el de Tomás, el de José, el evangelio de María, el evangelio de... en fin, ¿sí? Andrés, que es uno de los más completos, ¿sí? Bueno, para no hacerles el cuento largo, el caso es que entre todos escogieron a un cuate que supuestamente era gran iluminado. Lo dejaron solo a que él escogiera. Supuestamente él escuchaba la voz de Dios y que no sé qué. Y que él escogiera en una noche, los evangelios que tenían que quedar incluidos dentro de lo que iba a ser el Nuevo Testamento. Y entonces Eusebio efectivamente escogió cuatro evangelios. Y esos evangelios fueron el evangelio de Marcos, el de Mateo, el de Lucas y el de Juan. Y después metió Hechos de los Apóstoles escrito por Lucas, ¿sí? Que fue más que nada una narrativa biográfica desde que Jesús trascendió, que ascendió a los cielos, etc. Y resulta que pues era la historia de Pablo, todo lo que hizo Pablo desde que apareció. Después, pues obviamente como era la historia de Pablo, pues tuvieron que incluir ahí las cartas, que a los galateos, que a los no sé cuántas cosas, y tuvieron que dejar aparte un libro muy especial que dejó por escrito Juan, que se llamaba el Apocalipsis de Juan. Todos habían escrito Apocalipsis, pero el que verdaderamente estaba descrito como si fuera una profecía era el de Juan, y entonces escogieron el de Juan, ¿sí? Y entonces esos fueron los libros que se quedaron inscritos dentro de lo que es el Nuevo Testamento. Ajá. Esos 4 evangelios. Eso fue lo que sucedió, ¿sí? Y hasta ahí, entonces, se empezaron a basar en todo eso, pero aquí hay algo que a nosotros no nos cuentan, y es el hecho de que los evangelios incluían todas las enseñanzas que dejó Jesús acerca de lo que es la reencarnación, no la resurrección, la reencarnación,
¿Por qué? Porque quien estuvo transfiriendo ese conocimiento para que no se olvidara fue Orígenes. Orígenes, el que no murió con Pedro y que se quedó como la primer gran cabeza del cristianismo, de la muerte de Pedro, ¿sí? Orígenes, todas las ideas transferidas por Orígenes ahí quedaron en los evangelios del Nuevo Testamento. Entonces, pasaron los años y dice lo siguiente: ¿qué hay de la reencarnación? ¿Sí? ¿Qué hay de la reencarnación? Esta no fue eliminada, se los decía, esta no fue eliminada de los evangelios y continuó como una enseñanza dentro de los mismos. Es decir, difícil de creer, pero quien proscribió el concepto de la reencarnación del cristianismo, o sea, quien prohibió el concepto de la reencarnación dentro del cristianismo fue el último emperador romano. No fue ni el pueblo, ni fueron los obispos, ni fueron los cardenales, fue el último emperador romano. ¿Sí? El último emperador romano. Y este emperador se llamaba Justiniano. Justiniano. Y el papa que estaba en turno en aquel entonces era Vigilio, no Virgilio, Vigilio, de vigilia, Vigilio, no Virgilio, Vigilio. Ajá. Bueno, entonces en el año 543 el emperador Justiniano, considerado por los historiadores como el último emperador romano, convocó a un sínodo en Constantinopla, o sea, los mandó llamar, pero ahora ya no los citó en una isla, sino que fueran todos los obispos directamente a Constantinopla. Y el objetivo era condenar las enseñanzas de Orígenes acerca de la doctrina de la reencarnación, aunque el pretexto era otro: deliberar sobre los 3 capítulos de las iglesias disidentes consideradas por Justiniano como rebeldes y heréticas, que no se encontraban bajo el poder directo de Roma. Orígenes era ese entonces el más respetado, llamado padre de la iglesia cristiana original. ¿Ustedes habían oído hablar acerca de Orígenes? ¿No, verdad? Porque el nombre de Orígenes lo borraron, arrasaron con él, de verdad. Entonces el concilio, también conocido como el Segundo Concilio Ecuménico, fue precedido por el Eutiquio, aspirante al patriarcado de Constantinopla, obviamente sujeto a Justiniano, y contó con la presencia de 165 obispos. Este Eutiquio no es el nombre de una persona, no, es un puesto. Es un puesto. Ese famoso Eutiquio, ¿sí? es un puesto dentro de la jerarquía eclesiástica. Fue cambiado para cuando, ahora que mueren los papas, se hace nuevamente un concilio de obispos, ¿sí? Para que de entre todos se escoja un nuevo papa. ¿Sí? Bueno, el caso está de que el que encierra a los obispos con candado para que nadie se salga hasta que revelen un nuevo papa es un cuate al que le llaman camarlengo. El camarlengo es el que tiene la llave y no deja salir a nadie. Y en aquel entonces era Eutiquio, que les repito, no es el nombre de una persona, sino es un puesto. El Eutiquio encerró a los 165 obispos hasta que encontraran la manera de borrar de todo el Nuevo Testamento y, de ser posible, de todo el Antiguo Testamento, cualquier mención acerca de lo que es la reencarnación.
Para esto, obviamente, también lo hizo el emperador Justiniano, lo hizo con el Sanedrín judío, para que también el Sanedrín judío borrara de la Torá cualquier vestigio que hablara acerca de lo que es la reencarnación. ¿Sí me explicó? Entonces, por orden de un emperador, hace 1600 años, hablando en números redondos, nos quitaron el concepto de la reencarnación. El papa que estaba en turno en aquel entonces, que les digo que se llamaba Vigilio, resulta que él se opuso porque dijo, no, yo no voy a eliminar a Orígenes, es nuestro padre, es el padre de nuestra iglesia, en sí él fue el que verdaderamente formó a nuestra iglesia. Todos los obispos, más bien todos los evangelistas se esparcieron, se perdieron, se murieron, los ejecutaron, los martirizaron, etc. Pero Orígenes ahí estuvo. Ahí estuvo. ¿Cómo voy a ordenarles a los obispos que borremos todo vestigio acerca de Orígenes? Se opuso. Lo mandó torturar, le mandó a hacer muchísimas cosas. En lo que los otros obispos, por miedo, por terror, por lo que ustedes quieran, se metieron en el concilio para poder determinar cómo iban a borrar todo eso. Bueno, pues vía de mientras, al pobre de Vigilio lo tenían en friega con torturas para que él saliera y ya nada más firmara la carta apostólica acerca de que quedaba borrado todo eso, que eso no era verdad, que eso no existía. Y lo convirtieron en un anatema. Anatema quiere decir que está estrictamente prohibido, so pena de muerte, el volver a hablar acerca de eso. Entonces, como la gente que de aquel entonces, muy pero muy fanática que era, se enteraron acerca de que les iban a quitar todo acerca de la reencarnación porque supuestamente no era verdad, se rebeló la gente. Se rebeló. Pero ¿qué creen que sucedió? Que el señor Justiniano se ejecutó nada más a 50,000 personas en el lapso de una semana dentro del Coliseo de Constantinopla. La ciudad olía, era un hedor fétido, horrible. Los visitantes que llegaban decían que la ciudad estaba podrida. Lo mismo dijo Hernán Cortés cuando llegó aquí a la Gran Tenochtitlán, que se acababan de ejecutar a 20,000 prisioneros procedentes de las guerras floridas. Aquí no se cantaban mal las rancheras, no se cantaban mal las rancheras. Entonces, allá se ejecutaron a 50,000. Aquí se habían ejecutado a 20,000 en el lapso de una semana también. Y cuando llegaron los españoles a la Gran Tenochtitlán, la Gran Tenochtitlán estaba impregnada de sangre por todas partes de la ciudad. Eran ríos de sangre. Cuando llegaron a lo que ahora es el Templo Mayor, el Templo Mayor estaba completo. Todas las escalinatas era un río de sangre. Bajaba y bajaba y bajaba la sangre de todos los que estaban ejecutando en la parte alta de la pirámide, ¿sí? Ahí estuvieron. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Entonces resulta que el concilio, bajo el total control del emperador y en la ausencia del papa, elaboró una serie de anatemas. Unos historiadores dicen que fueron 14 y otros que fueron 15 anatemas, que fueron dirigidas intencionalmente en contra de las 3 escuelas de pensamiento a las que calificó como heréticas, cuyas creencias Justiniano veía como enemigas de sus intereses políticos y que tenía a Orígenes como su teólogo más respetado. Dichos documentos fueron conocidos a partir de entonces como los 3 capítulos, ¿sí? Bueno, dentro de los Vedas, que es los libros sagrados de la religión hinduista, brahmanista, etc.,
¿sí? Sí existe todavía a resguardo toda la historia acerca de lo que es el ciclo del samsara, que es lo que les expliqué al inicio. El samsara. Entonces, todavía está este tipo de resguardos allá en la India. Es muy, pero muy sagrado hablar acerca de lo que es la reencarnación y es necesarísimo para toda la gente. Es más, es obligatorio saber acerca de la reencarnación. Es obligatorio saber acerca de la reencarnación, ¿sí? Bueno, ya para finalizar con esto, solo estos documentos fueron presentados al Papa para su aprobación, pero la reencarnación ni siquiera era mencionado en tales papeles a final de cuentas. Pero el poder de Justiniano fue más que suficiente para hacer que su decisión personal de proscribir la reencarnación del canon cristiano prevaleciera por encima de las creencias del mismo Papa. ¿Ok? Los sucesores de Vigilio, incluyendo a Gregorio el Grande, que él estuvo del 590 al 604, aunque se ocuparon de diversos asuntos que surgieron a partir del Quinto Concilio, no mencionaban en lo absoluto nada acerca de los conceptos de orígenes relativos a la doctrina de la reencarnación. Al no mencionarla, al no tratarla ni mucho menos en el trayecto de los cientos de años que pasaron desde que pues este señor Justiniano, que de justo no tuvo nada, le mandó quitar todo tema de la reencarnación al cristianismo, y luego con esos 50,000 seres a los que se ejecutó en una semana, imagínense, no, qué horror de verdad, qué horror. Pero bueno, lo que Justiniano hizo fue forzar la captación de su decisión personal, o lo que parece ser meramente una sesión de obispos que nunca fue realmente un concilio, ya que no contó con la presencia ni con la aprobación del Papa, que era precisamente este señor Vigilio. Él fue. Después de todo, ¿qué obispo podría haberse opuesto a él y rehusarse a seguir sus órdenes? A partir de entonces, que la noción de la reencarnación desapareció del pensamiento cristiano en Europa, y muchos creen todavía hasta el día de hoy que la no aceptación de la reencarnación es un verdadero dogma inspirado en esto. La verdad, cuando ustedes platican con un sacerdote, es más, háganlo nada más por no dejar. Cuando ustedes hablan con un sacerdote y le tocan el tema de la reencarnación, no se la acaban. De verdad, no se la acaban. Los sacerdotes católicos tienen, pero verdaderamente prohibidísimo, hablar acerca de lo que es la reencarnación. Okidoki. Bueno, a pesar del decreto del 553, o sea, del año 553, la creencia en la reencarnación persistió entre los creyentes de fila. Hicieron falta otros 1000 años y mucho derramamiento de sangre para borrar completamente la idea. A principios del siglo XIII, un grupo llamado los cátaros, una devota e iluminada secta de cristianos que creían en la reencarnación, floreció en Italia y en el sur de Francia. El Papa hizo una cruzada para detener semejante herejía, pues 500,000 de personas fueron masacradas. 500,000. Qué bárbaro, de verdad. 500,000 de gentes fueron masacradas. ¿Sí? Esta purga impuso el tono de la brutal inquisición que comenzaría pronto. No solo la creencia en la reencarnación era causa de persecución, sino cualquier idea metafísica que cayera fuera del dogma de la Iglesia.
O sea, la metafísica fue prohibida. Y es que este grupo de los cátaros estuvo cañón, ¿eh? La verdad estaba cañón. Y les voy a decir por qué. Cuando Jesús subió al cielo, los primerititos que salieron volando de Jerusalén no fueron los evangelistas. No, para nada. Los que salieron volando de Jerusalén, pero en fa, ¿sí? En fa, fueron María Magdalena y José de Arimatea. ¿Por qué razón? Porque los iban a matar. Estaban señalados. A María Magdalena, no por ser la prostituta, porque ya quedó demostrado a diestra y siniestra a la luz de toda la gente, que María Magdalena no era la prostituta. El problema con María Magdalena es que era la mujer de Jesús. Oh, era la mujer de Jesús. Y esto narrado precisamente por los evangelios, como el de Andrés y algunos otros, ¿sí? María Magdalena tuvo que salir de Jerusalén porque estaba embarazada. Estaba embarazada y José de Arimatea se la llevó atravesando el mar Mediterráneo y llegaron a Marsella. Cuando llegaron a Marsella, ¿quién iba a decir, verdad? Que ahí iba a ir a parar María Magdalena. Cuando llegaron a Marsella, María Magdalena se estableció y José de Arimatea no la pudo convencer de que se salieran de ahí y que se fuera hasta en lo que ahora es Inglaterra, y allá trascendió José de Arimatea. Ahí conocieron, ahí quedó sepultado en Londres, lo que ahora es Londres, en las orillas de Londres, ¿sí? Y ahora hay un templo especial para José de Arimatea, porque a final de cuentas, pues, José de Arimatea pues trató de ver por Jesús, ¿verdad? Pero bueno, el caso está de que ahí está en Londres, en la tumba de José de Arimatea, pero María Magdalena, que se había quedado en Francia, ahí en Marsella, ¿sí? Tuvo una hija. Tuvo una hija. Y esa hija, que hace unas clases, un compañero de ustedes me preguntó, oye, ¿cómo se llamó la hija? No se sabe. Es un secreto protegido por los que la acompañaron, que fueron los gnósticos. Los gnósticos no fueron ni cristianos ni judíos. Los gnósticos existieron desde la época de los faraones egipcios. Pero no es el momento de contar eso. El caso está de que quienes acompañaron a María Magdalena a Marsella no fue solamente José de Arimatea, fueron muchos los que decidieron salirse ya de una vez y para siempre de esa tortura en la que estaban metidos, y se convirtieron precisamente en un grupo protegido. Un grupo protegido. Se tuvieron que ocultar mucho de los romanos para que no los fueran a matar, pero fueron pasando los años y de repente Roma perdió las Galias, y de este grupo de los gnósticos surgió un hombre que tuvo la gran visión. ¿Cuál fue la visión? Agrupar a todos los que vivían en ese territorio de las Galias y conformar un imperio. Ese hombre se llamó Carlomagno. Después, ya de que gobernó y que conformó precisamente el imperio franco, y que inclusive sometió al Vaticano, que no estuviera el Vaticano financiando posibles guerras para tratar de tumbar a Carlomagno, ¿sí? Porque Carlomagno puso en su lugar al Vaticano, que no se estuviera pasando de tueste. Bueno, el caso está de que surge Carlomagno, gobierna, trasciende,
Y el grupo que había formado la hija de Jesús, originalmente cientos de años antes, dejó de llamarse gnósticos, ¿sí? Y adoptaron el nombre de carolingios, por Carlo Magno, carolingios, ¿sí? Conformaron el grupo de los carolingios y prevalecieron y se mezclaron entre la gente y todo, pero el grupo también igual fue creciendo y fueron aceptando las enseñanzas, las pocas enseñanzas que podía dar las pocas enseñanzas que podía dar este grupo. Entonces, eso trascendió a los cientos de años. Y este grupo del que surgió Carlomagno y que se convirtió después en los carolingios, pasaron los cientos de años otra vez y que se convirtieron en los cátaros. Por eso menciono eso aquí, los cátaros, porque los cátaros, a pesar de todos los pesares, o sea, los carolingios también tuvieron ese conocimiento de la reencarnación. Lo siguieron teniendo, ellos no lo dejaron, no se sometieron al papado, no se sometieron y prevaleció el conocimiento y eran cientos, miles de gentes ya los que pertenecían al grupo cuando se hicieron llamar los cátaros. Eran cientos de gentes y como cristianos originales ortodoxos, ¿sí? Ellos seguían creyendo precisamente en la reencarnación. Ellos nunca lo dejaron. Pero pasaron los años y entonces a la iglesia ya no le convino este tipo de fanáticos. Les decía fanáticos. Ya no les convino este tipo de fanáticos. Y que si lo matabas, no me importa, vuelvo a reencarnar y vengo. Órale, vas. Eso fue lo que sucedió. Entonces, ¿de qué es de lo que se trata todo esto? ¿Por qué estamos metidos en este ciclo de reencarnaciones? En algún lugar escogiste estar aquí. Elegiste dedicar una vida. En algún lugar escogiste estar aquí. Vean esto. Vean esto. Tú elegiste una vida humana, una encarnación humana, exclusivamente al desarrollo del yo espiritual, y esa es la razón por la que estás aquí. Si este no fuera tu destino, escúchame bien, si este no fuera tu destino, no estarías aquí ni estarías en esta escuela. Ahora, sí podemos aceptar un estado de madurez espiritual y humana y admitimos esto como una verdad. Entonces, dicha verdad nos capacita, nos da poder cuando no lo admitimos y seguimos preguntándonos por qué estamos aquí. No estamos adquiriendo el poder de lo que aprendemos. En esta escuela es esencial que el yo espiritual sea por siempre el centro. El poder debe de generarse siempre desde el centro. Desde el primer momento de mi aparición aquí, dije que podremos suprimir los recuerdos de quienes fuimos. Lo que tenemos que hacer es transmutar la energía de lo que fuimos. El pasado significa eliminar. Debemos transmutar todo lo que fuimos. El pasado significa eliminar la condición de víctima, eliminar la envidia, los celos, el odio, la malicia, eliminar todos aquellos aspectos que tanto degradan al yo espiritual, que literalmente lo despojan de su hermoso poder y mantienen vivos los demonios de nuestra propia mente. ¿Cómo podemos decir yo creo esto? No sé
por qué o cuándo se me ocurrió, pero lo hice. Si yo lo hubiera pensado, nunca habría ocurrido. Esto lo dice la metafísica. No tienes la salida de continuamente echarles la culpa a otros en tu vida. O sea, ese aspecto hace que el ser humano se vea como muy cobarde, porque uno de los factores humanos que más prevalece es que cada vez que tenemos que hacer confrontación con nuestra realidad y nuestra responsabilidad, siempre terminamos echándole la culpa a otros de lo que nos está pasando. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer nosotros ahora es muy sencillo. Permítanme. Lo que tenemos que hacer nosotros es muy sencillo, la verdad. Tenemos que dejar de ser una punta de cobardes. No son mis palabras, ¿eh? No son mis palabras. Estas palabras son de Ramtha, la verdad. Son de Ramtha. No le voy a quitar el crédito, no me voy a colgar el sombrero. Dice: este es un momento porque los seres humanos son cobardes por naturaleza. ¿Y por qué lo son? Porque temen enfrentarse a sus propias elecciones, de modo que en una situación de temor corremos y empezamos a señalar a otros y culpar a otros en nuestra manera cobarde de evadir la situación. Los cobardes, los que huyen y no pueden enfrentarse a ello, nunca tendrán el poder de la lucidez, la claridad y la habilidad de moverse como un maestro, porque un maestro nace únicamente cuando el yo espiritual se define. No puede nacer de un yo indefinido. Vives en una sociedad dinámica en la cual la forma de la vida corriente es la culpa y la cobardía en favor de la imagen. Es la competencia despiadada, la hiena cuyas víctimas son los pequeños. Es el éxito que es promovido y temido por los propios aspectos del fracaso. Esto se convierte entonces en la dinámica en la cual un pasado deplorable, en el que se ha entregado el poder, en el cual hay culpa, victimismo y dedos acusadores, comienza a una edad muy temprana. Entonces entendemos por qué es fundamental examinar el pasado desde el punto de vista de la energía, porque se entrega el poder y porque se permanece constreñido en un patrón de conciencia con su red neuronal de ser la eterna víctima y el eterno sufridor. Eso es el ser humano atrapado en el ciclo de reencarnaciones. Ese es el ser humano atrapado en el ciclo de reencarnaciones. Y la verdad no queda ahí. No queda ahí. Dice: tú elegiste esta vida, una vida en la que se revelaría lo espiritual. Ahora entonces vamos a hablar sobre el plano sublime. El cielo, como algunos lo llaman. Durante estos años en tu cómputo del tiempo, hemos discutido con frecuencia lo que se llama la existencia intermedia, es decir, lo que tuviste antes de esta encarnación. ¿Sí me explico? En mi sabiduría yo entiendo que aquellos que no tienen madurez espiritual se aferran a las vidas pasadas con la misma intensidad con la que se han aferrado a su condición de víctimas, de tirano, de tener compasión de sí mismos, etc. Recuerda que somos atraídos a un grupo genético que solo equivale a lo que somos antes de llegar. En ese sentido, entonces, subconscientemente llegamos a ser solo lo que somos capaces de llegar a ser. En otras palabras, no podemos ser algo más grande de lo que somos. La verdad. En esta imagen lo que vemos
no es el cielo. No es el cielo. Es un lugar de aparente descanso, en donde estamos provisionalmente. Los católicos le hemos llamado el Santísimo Purgatorio, pero los católicos le hemos dado una muy mala fama porque dice el catolicismo que en el Santísimo Purgatorio, que es la cuarta dimensión en sí, se purgan las culpas antes de limpiarse y pasar al cielo. La verdad, eso no es cierto. Sí se quedan ahí muchas almas atrapadas que no quieren aceptar que ya trascendieron. ¿Qué es el trascender? Muchos le dicen muerte, pero la verdad es que la muerte no existe porque nosotros somos eternos. En eso es en lo que se basa principalmente la reencarnación. Somos eternos, y como somos eternos, tenemos tantas oportunidades como sea posible para poder vivir y conocer todas las emociones que sea menester llegar a vivir. Entonces tenemos tantísimas oportunidades de poder corregir nuestros errores como ustedes no tienen una santísima idea. Recuerda que somos atraídos a un grupo genético que solo equivale a lo que somos antes de llegar. En ese sentido, entonces, subconscientemente, llegamos a ser solo lo que somos, capaces de llegar a ser. En otras palabras, no podemos ser algo más grande de lo que ya somos. Y somos increíblemente grandes. De verdad, somos increíblemente grandes. Entonces, en este espacio, depende de ti el positivismo que tenga. Es un lugar de descanso provisional antes de continuar el viaje hacia la luz. Antes de continuar el viaje hacia la luz. ¿Por qué tenemos que continuar el viaje hacia la luz? Porque en esa luz, una vez que hemos llegado precisamente, y aunque lo vamos a ver más adelante, ¿sí?, es donde nos están esperando para llevarnos hacia nuestro lugar de trabajo. Porque al cielo, si ustedes están creyendo que cuando trasciendan van a ir a dar al cielo para ya tener un descanso eterno, y que no, cosa más falsa les han metido en la cabeza. Cosa más falsa. Eso ni por asomo. Ni por asomo, vamos, que nada. Eso no es así. En el cielo, y lo vamos a ver la semana que entra, porque el siguiente capítulo, que es ¿qué es la reencarnación?, vemos ahí ya la definición en sí como tal. Dice: el alumno conocerá cuáles son las distintas ideologías que existen respecto de la reencarnación y cómo es que se eliminó del cristianismo y sobre todo del catolicismo. Ya lo contamos aquí en esta introducción a lo que es la reencarnación. Entonces, resulta que las personas que están en la cuarta dimensión, que es del supuesto Santísimo Purgatorio, muchos están simple y sencillamente descansando antes de incorporarse hacia la actividad verdaderamente pesada como lo es la quinta dimensión, que es donde nunca descansamos, siempre nos la pasamos estudiando y esperando el momento que nos escoja la persona que nos quiere brindar la oportunidad de que seamos sus hijos. Y entonces se programa una nueva encarnación y ahí vamos, ¡boom!, vámonos, quiero volver a tener otra encarnación. Cancelo, es lo mío, ¿sí? Lo digo porque el universo, híjoles, se lo toma bien en serio. Y esto que acabo de decir, capaz de que me lo guarda, no, olvídalo. Y que si ya iba yo a estar bien el día que trascienda,
bien contento, bien feliz, porque a lo mejor igual ya no me tocaba reencarnar. Ah, no, lo que acabo de decir, cuidado, porque el universo me lo guarda, y si no lo cancelo en este momento, me veré en la obligatoriedad, ya no en el gusto, sino en la obligatoriedad de cumplir con eso que acabo de decir, ¿sí? Y volverme a encarnar. Cero, no, ahí muere, ya, basta, ¿sí? Ojalá que ya yo haya, pues, alcanzado la madurez necesaria para poder iluminarme, ya quedarme por allá, ya no tener la necesidad de estar reencarnando, ¿sí? Bueno, ok. Deseo abrir la posibilidad de que exista algo más que nuestra manera tradicional de ver el mundo. Deseo explorar lo que he visto una y otra vez en mis tratamientos con mis pacientes, que el universo opera bajo un principio de sincronicidad, una fuerza invisible que conecta eventos y dota de significado todo lo que hacemos. Sobre todo quiero discutir una verdad asombrosa que se ha vuelto evidente para mí en mi trabajo, que hay brillantes hilos de energía luminosa que nos conectan a todos en nuestra tierra y más allá con nuestros seres amados que han trascendido. Y puedo ver esos hilos de luz, veo la luz entre nosotros y debido a que la luz está ahí uniéndonos, entretejiendo nuestros destinos, debido a que todos extraemos poder desde la misma fuente energética, sabemos que hay algo más que es cierto. Nadie vive una vida pequeña, nadie es olvidado por el universo, todos podemos iluminar considerablemente al mundo, solo que algunos todavía no reconocemos lo poderosos que somos. No espero que mis ideas sean aceptadas sin resistencia. He sido maestro casi por 2 décadas y no es fácil que me convenzan teorías mal concebidas o argumentos medio lunáticos. Siempre he enseñado a mis alumnos a ser pensadores críticos, a indagar, analizar y cuestionar, y es así como he abordado la enseñanza. Espero que en breve trayecto que estaremos juntos puedan abrir la puerta de un amplio horizonte al cual ahora tienes la oportunidad de acceder. Disfrútalo. Todas esas palabras sí fueron mías. Disfrútalo. Mi nombre es Genaro Rocha, soy terapeuta alternativo y les quiero pedir un favor. Independientemente de que soy su maestro de ahora de reencarnación, ¿me pueden por favor escribir aquí en el WhatsApp sus opiniones? ¿Me pueden escribir aquí en el WhatsApp sus dudas? Sí, por favor. O en un momento dado, si es que el video lo pudiesen ver en la computadora, bueno, pues ahí en el YouTube anótenme sus puntos de vista. También lo pueden hacer con el celular. Anótenme sus puntos de vista, sus opiniones, sus dudas, ahí en el YouTube, ahí anótenlo. O bien en el WhatsApp, pues ahí anótenme sus dudas. ¿Por qué? Porque quiero aclararlas, ¿sí? Esta clase se supone que debe de durar 2 horas, ¿sí? El tema, si estuviera yo en el salón de clase presencial, dado que a muchos les gusta participar y opinar y etcétera, se va alargando el tema y entonces cubre perfectamente las 2 horas. Si yo doy aquí el tema yo solo haciendo un monólogo, pues obviamente el tema me va a durar muy poquito porque lo voy a agotar de volada, porque no tengo participantes, porque no tengo opiniones que me estén aportando nuevos conocimientos, retroalimentando, etcétera, ¿sí? Y entonces es por eso por lo que requiero que ustedes me dejen sus opiniones acerca de todo lo que acaban ustedes de escuchar, ¿sí? Vamos a ir continuando con esto. Dice, ¿qué es la reencarnación? Bueno, pues vamos a ir continuando poco a poco para que precisamente, ¿sí?, con sus opiniones y sus dudas yo las aclare y entonces podamos hacer más prolongada la clase, ¿sí? A menos que tengan ustedes prisa y que dé yo el tema de volada. No.
vamos a ir prolongando la clase. Les decía, la semana que entra vamos a ver los distintos conceptos que hay, las distintas definiciones que hay acerca de lo que es la reencarnación, ¿ok? Por hoy es todo. Mi nombre es Genaro Rocha, soy terapeuta alternativo. Si necesitan alguna cuestión en cuanto a lo que es salud, también estoy a sus órdenes, ¿eh? Recuerden, a través de este WhatsApp ustedes me pueden contactar. Este es mi número: 55 16 52 8709. 55 16 52 8709 para que ustedes llamen y agenden su cita para ser atendidas en cuanto a lo que son terapias alternativas. Gracias, nos estamos viendo la semana que entra y por favor, por el amor de Dios, sean felices. Gracias.